Bueno, aquí estamos en este encuentro de parar, pensar y proyectar, que llamamos como una práctica regenerativa, tomando la idea de regeneratividad desde el punto de vista de colocar la vida en el centro. En ese sentido traemos la idea de regeneratividad, digamos, ¿sí? En ese sentido esencial. Y bueno, lo vamos a estar cofacilitando junto con Analia Marta, que es consultora del equipo. Creo que la mayoría de los que están aquí nos conocen. Ricardo me conoce a mí, seguramente escuchó algo de Analía. Y bueno, le estuvimos poniendo mucho amor a este encuentro, que es parte de una serie de 3 webinars que dijimos, vamos a ayudar a que el fin de año se pueda concluir de otra manera, ¿sí? Con espacios para recargar ideas, para regular un poquito el tiempo y para llevarse energía y, repito, ideas para el año que viene, e inclusive para estos meses. Y bueno, tuvimos la semana pasada un webinar con María Milicic, que nos está acompañando. Ay, qué bueno, es una Anabel Esterín. Estamos ahora en este y vamos a tener el viernes 14, el viernes próximo, uno muy lindo con Diego Martínez de Bayer, con quienes hemos compartido muchas experiencias juntas, donde vamos a conversar cómo él fue observando y cómo fuimos observando la evolución de la distribución del liderazgo en Bayer con Osur después de la fusión con Monsanto, un proceso que se hizo tanto de manera diseñada como también, como todos estos fenómenos, de manera emergente, ¿sí? Pero bueno, quisimos regalarnos y regalarles a los que quieran participar estos espacios. Y hoy es un espacio particular que tiene que ver con esta cuestión de parar, pensar y proyectar, que le vamos a ir poniendo contenido y vivencia juntos. Hola, Anabela, qué bueno que estás. Vamos a comenzar antes de ponerle más palabra a cómo vienen en cuanto a su energía y una motivación que los haya y las haya traído por acá. Vamos a usar 2 slides del Mentimeter para estas 2 preguntas. Respecto de la energía, vamos a proyectar una escala con 5 extremos. Sí, que ahora las voy a explicar. Y respecto de una motivación, va a ser simplemente compartir una frase de qué los trajo o las trajo por acá, que después lo vamos a conversar un poquito. Entonces voy a presentar acá en Mentimeter. Presento, presento, presento. Ajá, ahí está. Entonces, ¿cómo vengo? Respuesta en crudo, sin repetir y sin soplar, sobre 5 ejes que Marian, son... yo no veo el Ya va, ahí Mentimeter. va, ahí va, ahí va, Ah, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Estaba... Es decir, ¿cómo llego a este encuentro? ¿Cómo estoy en el aquí y ahora, en este momento? Un primer eje es en un extremo, hacia el uno, acelerado o acelerada, hacia el otro extremo, calmo o calma. El otro eje es tenso, tensa. Ay, perdón, tenso, tensa o calmo. Está mal, me equivoqué ahí en el calmo. Sí, si vengo acelerado o si vengo con un tiempo pausado, digamos. En el tercer eje, si vengo apagado, apagado, motivado, motivada. Si me siento debilitado o debilitada por alguna razón, no vamos a tener que hablar de eso. O si me siento que vengo fortalecido, fortalecida. Y en el último eje, si me siento centrado en mí o centrada en mí, como más ensimismado o ensimismada, o si me siento más bien aunado, acompañado, conectado con otros, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta, tiene una escala de 1 a 5. El 1 es el extremo más de valencia negativa, si se quiere, y el 5 es el extremo más de valencia positiva, ¿sí? Así que les pedimos que voten. ¿M? Para entrar todos tienen el código, Mariam, Juan, ahí está el listo. código y está acá el info. Déjenme poner el info. Perdón. Déjenme poner acá el info. La información. Ahí está el QR y arriba Perfecto. está el código en menti.com. Nos tomamos un minutito en esto. Hola, Zulema. Zulema Ávila está por allí. Bien. ¿Mm?
Vamos a ocultar resultados un segundito. Respuestas de 7, 4 de 7, 6 de 7, 7 de 7. Vamos a ver los resultados. A ver, vienen con bastante calma, ¿sí? Para el lado de la calma, para el lado de la motivación, para el lado del sentirse fortalecidos, centrado en mí o aunado con otros al medio, y en cuanto a la atención y calma, al medio también. Bueno, vamos a volver a preguntarnos esto a la salida del encuentro para ver qué efecto produce el encuentro, que puede ir para un lado o para el otro, digamos. Si esto es una escala que se utiliza mucho en contextos de, de estrés, digamos, y de distrés, para evaluar justamente en qué estado se siente uno y vamos a ver cómo se van a la salida, digamos, del encuentro. Y una motivación, escriban una motivación por la cual estoy aquí. Para quien se acaba de sumar, pongo de vuelta el QR por las dudas, porque una sola motivación, la principal, ¿para qué me regalé esta hora de almuerzo? ¿Mm? Hay algo en el chat. Ah, Silvina pone conectar con otros pares. Si querés lo podés poner en el Mentimeter, Silvina. Está bien, ya estamos entrenados por Diego, que es un grande. Uy, sonamos porque Diego no está. Pero Diego es el próximo viernes, así que ahí tenemos un asistente confirmado ya, Marian. Claro, sí, Para el sí. próximo viernes tenemos a alguien confirmado. Y aparece un síntoma de ansiedad ahí que esperamos que este encuentro ayude a tratar. Bien. Para pensar, parar, pensar y aprender, para compartir miradas e inspirarme, aprender, escuchar a otros, compartir, pensar con otros y con una metodología, buenísimo, conectar con otros pares, conectar con colegas y reflexionar. La necesidad de parar y conectar, ¿no? Parar, conectar y aprender. Parar, conectar y aprender. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos por eso, vamos por eso. Me encanta. Dejo de compartir el Menti y vamos a avanzar con la compañía de los slides y de la charla ahora de la mano de Analía. Vamos a poner una de las razones que, vamos a poner un poquito la agenda rápida, que digamos, estábamos recién escuchando Beautiful Boy de John Lennon, porque una de las frases de este tema hermoso que él le dedicó a su hijo, es que la vida es eso que ocurre mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y sobre esto se trata este encuentro. Tenemos referencias de otros autores más intelectuales, pero siempre nos parece que los artistas arriman una sensibilidad y claridad que a veces los que intelectualizamos estas cosas no lo logramos tan bien. Así que por eso nos acompañamos. Y vamos a contar entonces el propósito del encuentro, como lo anticipamos en las comunicaciones, es conocer y experimentar un poquitito la práctica de parar, pensar y proyectar, que es una práctica que nosotros le dimos más forma en la época de pandemia, y es un modo regenerativo para abordar en el trabajo, relaciones y tiempo, digamos. O sea, cómo abordar cuestiones de trabajo, de relaciones y de tiempo, especialmente en el cierre del año. Y decía que esta es una práctica que nosotros le dimos más forma a partir de pandemia y lo utilizamos tal vez
de una manera mucho más estructurada, pero en realidad es algo que los que hacemos consultoría lo hacemos de toda la vida, porque nuestro trabajo junto a los clientes es justamente ayudar a regular el tiempo, a instalarse, a situarse, ayudar a pensar en el diálogo y a proyectar posibilidades. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa inicial ahora guiados por Analía. Ya estamos un poquito pasados en el tiempo, pero no importa, lo vamos a hacer tranquilos. Después nos vamos a meter a fondo en la perspectiva de esta práctica de parar, pensar y proyectar. Y vamos a hacer una segunda experiencia ligada a pensar y proyectar, ¿sí? Para cerrar con una cosecha de lo que haya pasado en el encuentro, un check-out con una remedición de lo que nos evaluamos después y obviamente despedirnos. Esta es un poco la agenda, ¿sí? Entonces, no hablo más y le doy la posta a Analía a partir de esta frase del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, de su libro El aroma del tiempo, que es muy recomendable entre varios de los libros de él, cuando él plantea que el tiempo solo tiene aroma cuando podemos demorarnos en él. Y vamos a ver qué implicancias tiene esta cuestión para los seres humanos, que puede parecer poética, y sin duda lo es, con el peso que la poesía tiene para entender nuestra existencia, digamos. El tiempo solo tiene aroma cuando podemos demorarnos en él, así que vamos a demorarnos un poquito ahí. Dejo de compartir y te doy la posta ahí. Bien, bien. Entonces, bueno, con esta frase que nos dejaba Marian, la idea es invitarlos a continuar los próximos minutos de esta actividad de un modo diferente y que tiene que ver con invitarlos e invitarnos a todos a parar un poquito, ¿no? Entonces los invitamos, si quieren, a poner la cámara y a tratar de eliminar esta barrera de la virtualidad y, y a posicionarnos todos como si estuviésemos en un lugar al aire libre, en un círculo, y para eso los invito como a tratar en los espacios en los que están, porque veo que tenemos espacios múltiples y diferentes, algunos están más en sus casas, otros los ves en espacios de oficina, y de las oficinas tenemos, ¿no?, ese ambiente, ese contexto social que un poco nos condiciona, pero tratemos como de buscar el espacio más cómodo que podamos ahora para relajarnos y vamos a tomarnos una pausa entendiendo que pausar no es frenar, no es no hacer nada, sino que es cambiar el ritmo. Así que vamos a intentar cambiar el ritmo. Los invito a quienes quieran cerrar sus ojos, relajarse, soltar un poco el cuerpo, apoyar los pies sobre el piso, soltar los hombros. Busquen una postura que les sea cómoda, apoyar las manos sobre las piernas, movilizar los hombros, un poquito la cabeza. Denle un poquito de movimiento al cuerpo, ¿no? Que siempre lo tenemos con esa rigidez de la tensión del día a día y nos olvidamos que nuestra columna necesita de esa movilidad para poder encontrar ese bienestar físico que nos ayuda a sostener la tensión del día a día. Entonces, en ese inicio de bienestar corporal, ahora sí nos trasladamos a un espacio abierto. Acá en Buenos Aires hoy es un día muy lindo. Imagínense en un espacio abierto, lindo, luminoso, y piensen qué tienen a su alrededor. Empiecen a visualizar qué ven alrededor de ustedes, cómo es ese espacio. Y este grupo de 10, 12 personas que estamos acá, sentados todos en un círculo, imagínense cómo es ese círculo, cómo son estas personas, pueden ir viendo a estos compañeros que están con ustedes. Y así, de a poquito, empezar a sentir cómo están llegando a este encuentro. Muchas veces el cuerpo entra, pero nuestra mente está como en otro lado, ¿no? Nuestros pensamientos están mucho más adelantados que nuestro cuerpo. Entonces empecemos a sentir, a registrar en qué estamos pensando, qué empieza a aparecer cuando logramos ir bajando este ruido, qué empieza a surgir cuando logramos empezar
a parar cuando logramos empezar a cambiar el ritmo. Vamos a empezar a escuchar nuestros propios pensamientos. ¿Dónde está tu mente ahora? ¿Dónde está tu mente hoy? ¿En qué anda? ¿En qué anda corriendo? Si pensás en tu ritmo interno, ¿cómo lo describís? ¿Qué palabras le pondrías? ¿Cuál sería ese ritmo? ¿Qué pensamiento o qué sentimiento tenés cuando estás apurado? ¿Qué es lo que habita en vos esos días que estás apurado, que estás a las corridas, que te manda tu tiempo cronológico? Y por el contrario, ¿qué aparece cuando podés parar? ¿Qué sentimiento aparece? ¿Qué pensamiento aparece cuando podés parar? Quédate con esa palabra, con esa imagen que tengas y de a poquito, si querés, vamos volviendo, abriendo los ojos, moviendo un poco el cuerpo otra vez. Y quien tenga ganas puede ir compartiendo en el chat esa palabra que tengan en su mente ahora, la representación que tengan. Yo si querés comento, Ani, ahí lo que Dale, tuvimos una mañana muy acelerada, muy lejana a lo que este encuentro propone, pero era necesaria, digamos, se dio así. Y esta cuestión de venir al encuentro con un cierto nivel de ansiedad, que a su vez estos encuentros los generan, pero de parar ahora en este momento, eso que puse en el chat, me hace parar, me ayuda a sentir el cuerpo y la respiración y ahí poder empezar de manera consciente a ver cómo regulo. Lo básico que trato de hacer y que traté de hacer recién es eso, la respiración consciente, porque cuando uno está duro, yo estaba duro en las horas previas y ahí se aprieta mucho el pecho, digamos. Así que gracias por esta guía. bien. ¿Quién más quiere comentar? Anabel, Anabela nos comparte gratitud y ganas de estar con las personas que quiero, Qué lindo, como que ¿no? la lleva a lo fundamental, ¿no? Como que a sentar las bases, ¿no? Como uno que vuelve a lo importante.
sí. Juan nos comparte tranquilidad y ver en perspectiva algunas cosas, haber salido del centro de los problemas, también muy Muy bueno, bueno. muy bueno. ¿Alguno más? ¿Algún otro sentimiento más? Sí, me pasó, yo vine corriendo, entonces realmente me sirvió para desacelerar y bueno, y bajar también, digamos, la respiración, las pulsaciones, como que sentí todo y movilicé el cuerpo bueno, tengo una vista muy linda y conecté también con la naturaleza, ¿no? Y bueno, y con otro ritmo, ¿no? Para poder entrar a esta Muy actividad. bueno, muy Qué bueno. bueno. Y de mi parte, y ya con esto, Marian, ya te dejo en este nuevo ritmo que entramos, te dejo la palabra. Les comparto que estoy con muchos problemas de columna y de cervical y de dolor de cabeza, precisamente por no parar y no hacer este cambio postural tan necesario para poder soportar las horas que uno pasa frente a las pantallas, ¿no? Así que también desde algo fisiológico, Claro. muy, muy necesario. Bueno, Disfrute, gracias, gracias y avanzamos. y disfrute y seguridad, dice Darío. Seguimos, Ajá. seguimos. Acá ya entramos con una pequeña micro ejercitación del parar. Y pensaba en lo bueno que en lo que todos dijeron, me enganché con lo que voy a decir con Juan, con lo que trajo Juan en el chat, de haberse salido de los problemas y haber podido tomar una perspectiva distinta, y con el hecho mismo de la presencia de Anabela Esterín de Río Tinto. Tenía ganas de invitarla, en la atención se me olvidó y hasta dije no la voy a invitar sobre el pucho, Anabela, porque a su vez tuvimos una muy linda conversación de preparación la semana pasada que fue muy rica para los dos y que bueno, a ella le sirvió para una sesión que tenía que coordinar bien importante en su compañía, así que increíble que estés acá, Ana, digamos, Muy buena. se ve que hubo una Gracias. conexión ahí. Y Ujú. vamos a meternos, esta fue una pequeña práctica del parar, y el parar tiene que ver con, como decía Ana, no comparar en el sentido de detenerse, y aunque sí también, pero fundamentalmente este aspecto de esta práctica que vamos a compartirles tiene que ver con el hecho fundamental de desarrollar el ejercicio de regular el tiempo, de regular el tiempo. A veces puede ser detenerse, a veces puede ser bajar mucho la velocidad, a veces puede ser moderar la velocidad, a veces puede ser acelerar la velocidad. El tema es que el problema mayor que tenemos, todos lo sabemos, es más bien la aceleración que la regulación a la baja, digamos, ¿no? O sea, el problema de nuestro tiempo es la hiperaceleración. Y en ese sentido, queremos traer esta práctica como una práctica dura, digamos, como una práctica muy, muy importante por dos condicionantes que tenemos. O sea, los seres humanos como, digo yo, como monos que pensamos, porque en el fondo somos monos que pensamos, tenemos dos condicionantes muy duros con relación a la regulación del tiempo, muy relevantes, que es uno, es nuestro condicionante biológico, lo que traía Anabela, lo que traía yo, lo que traía por ahí Carolina, digamos, o sea, nuestro cuerpo tiene un tiempo, nuestro cuerpo tiene un metabolismo, tiene una capacidad de absorción, de tensión limitada, que si la excedemos en el tiempo o en la intensidad, se quiebra, digamos. Y el otro limitante o condicionante, más bien, pero no está mal hablar de limitante, es una condición limitada, es la cultura en la gestión del tiempo y en la regulación de nuestro tiempo. Y de la cultura, un aspecto muy importante, ahí sí tomo lo que todos dijeron de lo que les produjo esos minutitos que nos dio Analía. Lo primero a entender es la intención. La primera unidad de tiempo es la intención, es el por qué y el para qué estamos haciendo en el presente lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Se entiende? O sea, estamos acá por la intención
de darnos un tiempo diferente, no por otra razón. No había ninguna otra razón que esa expectativa que preguntamos acá. Entonces, acá hay dos cosas básicas para conectarnos, que es somos tiempo, porque tenemos una presencia biológica y cultural. No es que tenemos o no tenemos tiempo, somos tiempo. Es más, existencialmente tenemos un enorme desafío y hasta un gran problema desde el punto de vista existencial, que es que somos tiempo y tenemos que decidir qué somos en ese tiempo finito. Se han escrito tomos enteros sobre el miedo a la libertad y el tema de la existencia. Entonces, y de ese ser tiempo hay dos condicionantes básicos. Nuestra biología, que tiene un límite, y nuestra intención, que es determinante de qué hacemos aquí y ahora. Y esto es un tema duro porque desde el punto de vista de nuestro trabajar con bienestar o con una bien entendida productividad, ser consciente de estas dos dimensiones, de mi biología y de mi intención, es tremendamente determinante de lo que vamos a lograr, de los pisos y de los techos de lo que vamos a lograr. Voy a compartir esto con un par de slides. Denme un segundito. Y esto después todo lo van a tener y les vamos a inclusive enviar más información de la que estamos viendo acá, pero no quisimos saturar, queremos ir a la intención. Byung-Chul Han también señala que la principal, la causa principal de la crisis actual es el valor excesivo que le hemos dado a la vida activa, como la llama él, que la toma del latín, digamos. O sea, si no estamos moviéndonos, si no estamos ocupados en algo, estamos perdiendo el tiempo, digamos, ¿sí? Entonces nos transforma eso, nos degrada, dice, este imperativo por estar activos, nos transforma más que un Homo sapiens en un Homo laborans. Somos un Homo productivo principalmente, ¿sí? Y eso nos priva de elementos contemplativos tremendamente fundamentales para el entorno en el que hablamos de complejidad y de hiperbuca. Si estamos en un cambio epocal, si el mundo es de tremenda complejidad, si afrontamos niveles de incertidumbre y de equivocalidad muy grande, ¿por qué no puede tener espacio la contemplación? O en todo caso, ¿qué problemas genera la ausencia de la valoración de la contemplación y de la meditación? De la contemplación en cuanto a observación y de la meditación en cuanto a la mediación con otros de lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos que repensar como tiempo y de acá surge esta práctica. Esto es lo que está detrás de la práctica que vamos a ir compartiendo ahora de a poquito. Primero es esta cuestión, es relativamente urgente reformular nuestra concepción del tiempo, del espacio y de la colaboración con otros. El tiempo es un tiempo acelerado, el espacio no hay y son espacios tensos, son espacios interruptus por momentos y la colaboración es cada vez más dificultosa. Vivimos fenómenos de individualismo muy grandes. Entonces, esto es relativamente urgente. No es un tema que nos lo va a dar nadie más que nosotros y con el tema de la aceleración, del crecimiento, de las tecnologías exponenciales y de la inteligencia artificial, esto es un riesgo existencial muchísimo más grande. Segundo, buscamos un nuevo balance, pero lo hacemos desde un paradigma productivista y degenerativo en el cual nos autoconsumimos. Para tener un nuevo balance, tenemos que tener propósito sí o sí, todo el tiempo, todo el día, toda la vida, y eso es muy tirano. Tenemos que hacer mindfulness, dieta, caminata, o sea, tenemos que hacer una cantidad de cosas en las que terminamos, es de un nivel de exigencia y de productivismo tal que terminamos autoconsumiéndonos. El paradigma está atrapado las acciones que tratamos de emprender como diferentes están atrapados en el paradigma del Homo laborans. Tenés que estar ocupado en algo, inclusive en tu bienestar. Si no estás ocupado en el bienestar, y el doctor Stoll nos dice cosas, y el doctor López Rossetti nos dice cosas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo respiramos, digamos, ¿no?
No tenemos tiempo, lo somos. Este es otro tema que ya lo mencioné, no voy a volver a eso. O sea, cometemos un error cuando decimos no tenemos tiempo. Somos tiempo. El tema es que lo abocamos en aquellas cosas que nos importan, sean buenas para nosotros o no, y para los que están a nuestro alrededor. Un tema muy importante en el mundo del trabajo y de la corporación, la complejidad, todos lo sabemos, habita y se manifiesta en diversos niveles. No vamos a meter modelos acá, pero podríamos tomar un modelito como puede ser el Cinefin de Bowden, que habla de los 4 cuadrantes de complejidad, incluyendo el caos. Pero eso nos requiere tiempos y espacios también diferentes. No es lo mismo si yo estoy resolviendo una situación complicada que si yo estoy resolviendo una situación compleja, ¿no? No es lo mismo si yo estoy resolviendo un problema simple que si estoy en una situación de caos. El tiempo-espacio es diferente. El espacio que requiero y el tiempo para procesar es eso. Una situación complicada tiene un horizonte de resolución más corto, si hay experticia, que una situación compleja. Pero todo lo metemos en la reunión operativa. Todo lo metemos en el defecto que nos da Outlook por defecto, que es la media horita por encuentro, digamos. Y tratamos todo de la misma manera. Entonces, nuestro desarrollo de la madurez individual y colectiva para procesar la complejidad va a contrapelo de manera asintótica con la complejidad que tiene el afuera. Seguimos operando como si estuviéramos en un mundo de estabilidad en cuanto al manejo del espacio y del tiempo, digamos. Y por otro lado, ligado a lo anterior, y por favor acá pregunte si surge algo, si la conversación es nuestra forma de construir realidad, si la conversación es la acción primordial, creamos realidad en la palabra y en la interacción, también tenemos que diversificarla. Acá vamos a lo mismo. No solo son importantes las conversaciones, no voy a entrar acá en detalle, después van a tener detalle en información que les vamos a compartir post-webinar, pero tenemos que diversificarlas en cuanto a la calidad, en cuanto al tipo y en cuanto a la orquestación. A la calidad que voy. No todo tiene que ser debate o monólogo. Necesitamos de ejercitar mucho más el diálogo, en el que emerge patrones que en el debate, en el monólogo y en la conversación simple no emergen, digamos. Y lo que vemos a nivel social es debate y confrontación, es decir, está muy berreta la conversación. Y primero está la sociedad, después están nuestras organizaciones. El tipo de conversación, o sea, tenemos que ejercitar mucho más la conversación de posibilidades, la conversación ligada a pensar futuros diferentes, la conversación ligada a cómo conversamos, a la relación. Acá hay una cuestión de tipos de conversaciones que nosotros tomamos de Fernando Flores y de otros, pero debemos diversificar las frecuencias en las que hablamos, ¿no? Y después la orquestación. ¿Quiénes hablamos de qué y cuándo? ¿Cómo orquestamos esas conversaciones? Es decir, ¿me siguen hasta acá? Somos tiempo. Lo que hacemos con nosotros como tiempo va a jugar en favor o en contra de un modelo más generativo en un entorno donde la complejidad se incrementa, no disminuye. Y la pregunta, el dilema frente al que estamos acá, por lo cual es necesario parar, pensar y proyectar con regularidad, es ¿qué preservamos de nuestra humanidad desde el punto de vista de nuestro ser tiempo y qué habilidades desarrollamos para preservar nuestra humanidad? ¿Se entiende? El parar, pensar y proyectar, yo no lo puedo hacer con la inteligencia artificial, no lo debo hacer con la inteligencia artificial, lo tengo que hacer con otros seres humanos significativos, ¿sí? Entonces, esto es lo que está detrás de esta práctica. ¿Alguna reacción, algún comentario? O sea, hay un problema en la concepción del tiempo y en el paradigma desde el cual concebimos el tiempo. El tiempo es una cosa, y nosotros terminamos siendo una cosa. Ustedes están acá porque quieren. Nosotros hicimos estos webinars porque queremos. Punto. Y de eso se trata. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna reacción?
Para quienes están en organizaciones, yo salí hace poquito, me consta de la dificultad de instalar este tema, ¿no? Ujú. No hay tiempo, y si no hay tiempo, se erosiona la existencia, digamos. Entonces, ¿qué es parar, pensar y proyectar como disciplina? Voy a ir a la primera frase. Es una disciplina de conciencia y de conversación que busca, perdón, me pasé, que busca recuperar, que busca regular el tiempo, como dijimos, recuperar presencia y renovar dirección. Es decir, busca recuperar esa condición humana de regular tiempo, de recuperar la presencia y de renovar la dirección de manera frecuente. ¿Y en qué consiste? Piensa en esto como tres momentos que están integrados y que podemos usar en distintos ámbitos. Ahora vamos a hablar un poquito de en qué ámbitos, digamos. Parar es regular el tiempo cronológico, es regular el tiempo del calendario para darle tiempo, espacio, perdón, al tiempo ontológico, al tiempo, al kairos, al tiempo del ser y de la oportunidad y al tiempo continuo. Vamos a poner un ejemplo. Parar en este espacio y hacer una pausa inicial a mí me permitió conectarme con mi cuerpo, ver que estaba tenso y acelerado y proponerme conscientemente respirar de otra manera. Ahí me estoy metiendo con el kairos, con el tiempo ontológico y con mi manera de estar en este espacio. Lo peor que yo podía hacer en este espacio, sabía que el espacio me iba a contener a ese respecto, era seguir con el acelere con el que venía de la reunión de la mañana. Era el antiejemplo, ¿se entiende? Y por ahí estoy siendo el antiejemplo, no importa, soy consciente de que venía acelerado y desde ahí no puedo conducir bien esta sesión. Y el eion es el tiempo continuo, es ese tiempo condicionado por lo biológico y lo cultural, donde el cronos es una partecita de lo cultural, no es el todo. El calendario es una partecita. Pensar no lo llamamos acá cranear. Por pensar, nosotros lo llamamos, desde el punto de vista de pensar como acción conversacional con otros, aunque sean otros adentro nuestro. Regulamos el tiempo para pensar con otros y fundamentalmente en ese pensar darle sentido a la realidad, metabolizar cosas que están pasando y construir nuevos acuerdos. ¿Se entiende? Pensar colectivamente, participando en el diálogo de manera honesta y con conexión empática. Estas son cuatro palabras clave. Pensar colectivamente, participando en el diálogo de manera honesta y con empatía recíproca. Ese es el trabajo del pensar. Y proyectar tiene que ver con justamente el pensamiento de posibilidad y va desde reconectar con el deseo. Recién justo antes de esta reunión hablábamos con Anabela, con el CEO de un cliente nuevo. Y en el negocio, en el momento en el que están ellos, una de las cosas que descubríamos respecto de una sesión que vamos a tener la semana que viene es que no tienen mucha necesidad ni condiciones para, por ejemplo, visionar. Uno de los temas que vamos a trabajar la semana que viene tiene que ver con la habilidad de ellos para visionar, para construir visión. Pero sí es fundamental tomar la visión desde el punto de vista de conectarse con lo que desean, porque se la pasan operando. Es un negocio súper operacional, súper operacional. Entonces no hay espacio para el deseo, que implica, por ejemplo, cómo trabajamos mejor entre nosotros, que implica por ejemplo, qué oportunidades podemos encontrar o de eficiencia o de generación de ingresos desde el punto de vista del desear y del soñar, no desde el punto de vista de lo que la regulación y la corporación nos permite. ¿Se entiende? Entonces, va desde el deseo hasta la priorización y la planificación. ¿Sí? Parar, pensar y proyectar, desde un aspecto de deseo hasta un aspecto operativo y se nutre en conversaciones de posibilidades, no son conversaciones de análisis y de resolución de problemas, no son conversaciones de análisis, son conversaciones de imaginación, de futuros posibles, de pensamiento de posibilidad. Son conversaciones de índole creativa, que es una frecuencia que se encuentra poco, salvo cuando a veces nos reunimos para espacios más estratégicos y se encuentra un poco en la cotidianidad.
Estamos hasta acá, parar, pensar, proyectar. Tres momentos de un evento, tres momentos de una conversación que podemos ejercitar. Uno podría asimilar estos tres momentos a presencia, a participación, a emerger, a hablar, a decir y a posibilidades. Lo podemos asimilar a las otras tres P en su esencia, ¿sí? El efecto en general es crear espacio, perdón, interior y colectivo, es darle sentido a la acción, no suspenderla solamente, es abrir posibilidades, ¿sí? Y la, en donde nosotros podemos utilizar el parar, pensar y demás es en cualquier momento de verdad. En cualquier momento de verdad en el ámbito laboral, aplica por fuera del ámbito laboral, puede ser para una situación familiar o interpersonal a nivel más social, pero fundamentalmente en el ámbito del trabajo, donde haya necesidad de comprender, donde haya necesidad de una acción, pero con sentido, con dirección, donde haya una necesidad de trabajar sobre la relación o donde haya una necesidad de decisión, podemos usar parar, pensar y proyectar. Cualquier momento de verdad con uno mismo, con un otro o con varios otros, ¿sí? Conversemos un poquito, pensemos sobre esto. Estoy cuidando el crono, Sani, y pensemos sobre esto, pensemos sobre lo que generó hasta acá. Pensemos quiere decir participemos, conversemos. ¿Qué dispara? ¿Qué les hace pensar hasta acá? ¿Qué quieren decir? ¿Qué sienten? Le vamos a dar una vueltita más a esto. ¿En qué medida se ven haciendo un ejercicio consciente de esto? ¿En qué medida ven que Yo, esto les cuesta o no? yo Vamos, puedo compartir algo, por ahí es muy personal, vienen. pero No nos me queda otra que me compartir pasó que cosas muy hace personales. 3 semanas, bueno, la empresa donde yo trabajaba en un rol global tuvo una reestructuración como muy importante y mi puesto, digamos, como yo estaba desde Argentina, necesitaba estar en la headquarter que era en Dinamarca y bueno, quedé desvinculada. Y la verdad que me di cuenta de lo poco que había parado a pensar y a reflexionar y a proyectarme, porque como que de alguna manera sentí que me habían hecho un favor, porque no estaba quizás donde quería estar, no Mm, iba a seguir hacia donde más me motivaba, me apasionaba, ujú, pero creo que para mí lo más importante era que estaba en ese piloto automático donde no paraba, tenía un mm, acelere tremendo, mm, eh, me había despriorizado completamente y ujú, no sé si hubiese podido hacer este ejercicio en como que no tenía esa disponibilidad mental qué bueno. y siento que me dieron como ese regalo, ¿no? Mm. Con esto. Qué bueno, gracias, gracias por compartirlo, Virginia. Más allá de lo angustiante que puede haber ese momento y de ansiedades que tengas ahora, es un hermoso reconocimiento, es un hermoso ejemplo, tremendamente valioso, donde ahí no estoy siendo, no sé qué soy en ese momento, porque no me puedo dar ese tiempo, muy, muy... ¿Y qué más te hizo pensar esto, María Eugenia? ¿Algo más? No, un poco, o sea, de nuevo la importancia de no esperar a estos momentos por ahí tan límites, Ujú. como también para uno poder ser más protagonista Ah, y poder tomar decisiones que lo representen más y también, nada, esto de conectar con uno, ¿no? O sea, en vez de con todos los estímulos externos que nos ujú. obligan por ahí a seguir. Claro. Conectar con uno, conectar con voces que me están hablando por ahí.
porque por ahí algún familiar, algún amigo, algún colega me está diciendo algo. Inclusive pienso en una situación como la tuya, que todos hemos vivido y por ahí vamos a vivirla, de estar en un ciclo agotado y no darnos el tiempo para repensarlo. Uno podría extraer en esencia eso, cuando un ciclo está agotado y uno lo está estirando. También, ¿qué pasa cuando paro y emergen las preguntas de fondo que me tengo que hacer? O sea, muchas veces yo mismo sostengo el aceleramiento porque si me detengo y pienso, tengo que hacerme algunas preguntas fuertes. Tengo que tener una conversación corajuda conmigo mismo y arrugamos, nos asustamos, ¿no? O sea, también a veces es eso. Sobre todo Mariana, ¿y en a las mí qué me pasa? situaciones de finales de ciclo. En las situaciones de finales de ciclo, uno la estira por el miedo que da a abrir la conversación corajuda con uno, digamos. No, quería agregar que esto que trae Eugenia, que bueno, creo que todos los que hemos desarrollado carreras profesionales, en algún momento de nuestras carreras nos encontramos con situaciones parecidas. A mí me trajo a la mente respetar el tema de los tiempos, esto de poder discernir los tiempos, que no hay un único tiempo, esto de que somos tiempo y poder discernir entre tiempos y entre ritmos y respetarlos. Para mí un gran aprendizaje fue poder respetar el tiempo personal. Cuando te escuchaba, me vino eso a la mente y quería compartirlo acá. Me parece como muy importante también poder respetarlo. Incluso yo pensaba cómo las personas que nos impresionan, en el buen sentido, nos impresionan bien por su efectividad, ¿vieron cómo llevan el no clarito? Ni te lo dicen. Te dicen, che, tenemos que reunirnos, yo qué sé. Sí, cómo no, miran su calendario. De acá a 2 semanas y media, el jueves 27, ¿no? Y uno ni se le ocurre decir, no, necesito ya verte, porque te transmiten tan claramente eh, cuál es el tiempo del que disponen, digamos, ¿no? Y a su vez son tremendamente dispuestas. Y otra cosa con la que me conecté recién es, yo me formé profesionalmente y crecí desde los 90, desde la época agresiva de apertura económica de Latinoamérica, de Argentina y demás. Y en esa época correr era un síntoma de qué ocupado, Hay qué mucha valioso. de Yo cuando veo, efectividad. yo cuando veo a alguien que no puede parar, que no puede responder un llamado, que no tiene tiempo, hoy me da penita, digamos, ¿se entiende? Digo que por lo menos hoy yo no lo digo ya como un sinónimo de qué piola, qué ocupado está, sino de qué complicada está esta persona, de qué está huyendo o con qué nos está conectando, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar sobre cosas que les haya disparado esto? Pensemos juntos, perdamos tiempo dentro Mariano, de... yo quiero decir algo. No sé si me escuchan, discúlpeme Sí, que se estoy escucha sin perfecto, cámara Ricardo. porque me están consumiendo con el teléfono. No, lo que me hacía reflexionar a María Eugenia son dos escenarios. Uno es el propio tiempo que uno puede eventualmente manejar y el otro es el tiempo que maneja el otro. Ujú. Por lo que estoy viendo de María Eugenia, el otro fue el que de alguna manera hizo. Tomo el caso de María Eugenia por tomar también el Sí, mío o el de cualquiera, sí, sí, sí. pero entiendo que a veces el otro, es decir, en este caso focalizando en la organización, te hizo a vos reflexionar tu propio tiempo. O sea, yo digo que acá que lo ideal sería que nosotros manejemos nuestro propio tiempo, no el otro. La Sí. capacidad de nosotros mismos, llamémosle, como se dice ahora, de autoconocimiento para que nosotros podamos manejar sin tener que depender del otro. Es Mm. básicamente, si en línea gruesa quería decir eso. Sí, o por lo menos mantener ese interser, pero sí conectado conmigo, digamos. Lo que relata María Eugenia, que nos ha pasado a muchos en finales de ciclo, es, como no tengo tiempo para mí, dejo de ser tiempo, por lo cual me debilito. Es el afuera el que define mi lugar, ¿se entiende? O sea, ahí está la relación directa. Al no tener tiempo para mí, yo en parte dejo de ser, se erosiona mi existencia, porque se erosiona, no me puedo conectar ni con el deseo, no me puedo conectar ni con el temor, no me puedo conectar con nada. Entonces, en una cierta forma no soy, es el afuera el que me ubica
donde me quiera ubicar, digamos, ¿no? Más allá de que se entiende desde dónde María Eugenia dice que le hicieron un favor, le trajeron la sustancialidad, la densidad de la relación, se terminó la virtualidad, apareció la densidad de la relación, de la situación con una decisión, digamos. ¿Qué más? ¿Qué más quieren compartir? Anita, ¿vos querés compartir algo? A mí me Bueno, pareció yo hermosa la conversación de la semana pasada, hermosa. Me hizo tan bien tuvo- a la mañana tener esa sí, conversación. a mí también, estuvo muy buena. Eh, no, y yo pienso que esta posibilidad, ¿no? De aprovechar esto que estamos conversando. Por ejemplo, yo estoy en un momento en la compañía donde, bueno, estamos viviendo muchísimos cambios todo el tiempo, ¿no? Entre fusiones, adquisiciones, integraciones y todo lo que está pasando. eh, lo que necesito yo hacer todo el tiempo es tener como identificar si lo que estoy haciendo tiene sentido, porque cambia muy rápido y es como que todo el tiempo necesito chequear o ver si va por ahí o si cambió en el último mes y ya no va por ahí. Entonces, Mm, es un buen recurso como para ir aplicando en esos procesos, ¿no? De tanto claro, cambio y tanto movimiento. claro, claro, claro. Claro, en contextos como el tuyo es recontra fuerte los cambios sustanciales que hay. Me compro una compañía, después no compra otra, después se autoriza una estructura para una operación, se desinvierte en otra, o sea, es un nivel de cambio sustancial tan fuerte que tal vez esto lo tenés que hacer con mucha mayor frecuencia Lógicamente. y, Y y cómo para se temas siente de la fondo. gente, y a qué está dispuesta, a qué no está dispuesta, si ayuda o entorpece, ¿no? Como Claro, poder fortalecer esa totalmente, conexión, ¿no? totalmente. ¿Quién más quiere contribuir al pensar? Bueno, yo, una reflexión que tenía era, lo vemos y parece lógico el proceso, ¿no? Es parar, como lo sonaría 5 minutos, donde de alguna manera conseguís algún cambio de ritmo, a partir de ahí pensar y proyectar. En un mundo, digamos, está bien de mucho cambio, pero multitasking, ¿no? Pues no Ujú, es únicamente que tengo una tarea, sino que a lo mejor tengo cuatro al mismo tiempo, ujú, lo cual hace, es decir, uno me pasa, ¿no? Terminas el día y decís, ¿qué hiciste? Y la verdad que hice un montón, pero no hice nada. Porque claro, tuviste todo el día en multitasking, ¿sí? O sea, atendiste claro, 74 llamadas, mientras hablabas contestabas un mail, o te entraba, no sé, algo para probar, o con el teléfono contestabas un WhatsApp, un mensaje. Es decir, es el multitasking, ¿no? Que es decir, ni siquiera sos claro. capaz de repetir lo que hiciste en el mismo día. Claro, son Eh, son rasgos del Complicadísimo, pero a ver, paradigma, son como decía Silvia, manifestaciones del paradigma productivista, Juan. O sea, nos tranquiliza el estar hiperactivos y nos intranquiliza mucho la pregunta por las diferentes complejidades, el sentido de las cosas y los tiempos distintos que eso requiere. Lo voy a poner como de una manera muy concreta, por ejemplo. Algo que yo he vivido hace unos años y que he acompañado a muchos clientes en esto. Uno podría pensar el PPP de la siguiente manera, pero de la siguiente manera, como la vimos recién o de esta manera. Déjenme ponerlo acá. Uno podría pensar la triple P de esta manera, que es, yo tengo un momento de verdad en el centro, en un encuentro X, ¿sí? Ya sea con un otro, con un encuentro grupal, en un encuentro plenario, con un proveedor, con un cliente. Tengo un momento de verdad acá donde requiere hacer un buen PPP en ese encuentro. Ese encuentro requiere un PPP previo. Lo tenés que diseñar esa conversación. No va a ocurrir en este contexto por arte de magia o por improvisación. Y después tenés que hacer alguna cosecha de eso. Porque eso sigue, es Aeon, es tiempo continuo. O sea, ese encuentro con ese cliente, después va a pasar algo, vamos a tener otro encuentro, o sea, tenemos que cosechar, tenemos que hacer un debrief, como se dice en el mundo corporativo de esto. Entonces, uno podría decir
que este es el macro PPP que hay que hacer. ¿Y qué nos pasa en la práctica? Cuando yo digo tengo reunión de tal cosa, el ejemplo de lo que pasó con Anabela la semana pasada. Ellos tenían una reunión plenaria muy importante con la red de líderes de uno de los sitios. Hay un equipo de proyecto trabajando y Anabela levantó la mano y me dijo, Mariano, quisiera repasar el diseño y la facilitación de ese encuentro. Y se hizo un PPP previo, se dio un tiempo previo fundamental. Fue fundamental lo que discutimos. Pero ¿qué pasó? El equipo de proyecto no lo tenía eso en su agenda. En el Cronos eso no estaba. Estaba la reunión del viernes, pero no estaba la reunión de preparación para la reunión del viernes. Y seguramente no estaba la reunión para el día después. La reunión para el día después sí estaba por calendario en el proyecto, digamos. Pero se entiende, cuando nosotros tomamos una dimensión del tiempo que requerimos para pensar, para diseñar un momento de verdad y para después metabolizar lo que pasó, nuestra agenda se transforma en 3 o en 4 en términos, en términos cronológicos, ¿entiende? Si hacemos la disciplina de decir, yo tengo esta reunión acá requiere estas otras 2 reuniones de preparación, más estas otras 2 de debrief y de articulación de lo que salió, nuestro calendario se va a 3X o a 4X de la fantasía que teníamos en el tiempo que íbamos a resolver algo. No sé si les ha pasado. ¿Y Marian, qué, me gustaría complementar. No, sí, dale, no, dale. no. ¿Y qué Termina, es lo que termina. tendemos a hacer? No lo pongo en calendario. Pongo el evento central en el calendario y después veo cómo me arreglo. No, Entonces, con esto que traía Juan me gustaría complementar. A mí me gusta mucho la idea de alternar los ritmos, ujú, que cuando nos preparábamos estuvimos como mirando bastante ese punto. Y en mi última práctica corporativa en Bayer tuve la dicha de formar parte de un equipo y también un poco queríamos como traerles esto a ustedes, para quienes están con equipos. Tuve la dicha de estar en equipos donde teníamos la práctica de parar para pensar y proyectar, y sobre todo a fin de año. Y no es que estábamos todo fin de año haciendo eso, porque es inviable. A ver, hay que hacer, que hay que cumplir con los objetivos, hay cosas, como vos decís, Juan, hay cosas que hay que resolver. Pero tal vez nos tomamos un día donde parábamos, pensábamos en conjunto, analizábamos, reflexionábamos y ese estado también nos permitía como proyectar cosas hacia adelante, abriendo posibilidades, no con un escenario restrictivo. Y la verdad es que puedo dar fe de que es viable, de que es probable, de que es posible hacerlo y te cambia, terminás el ciclo, terminás el año con una energía muy renovada, afianzás un montón el compromiso con tu líder, con tus compañeros. Es una forma de cerrar el año mucho, mucho más productiva en el sentido semántico sano de la palabra y muy viable, ¿no? Entonces, me gusta quedarme con esto, ¿no? Cómo podemos alternar los ritmos y darle tiempo también a este otro ritmo que queríamos traerles hoy como herramienta. y en esto que trae Ani, que tiene que ver con por qué hicimos también esto y lo sacamos como segundo webinar, porque la idea es que les pudiera servir para algún espacio que tengan de cierre de su fin de año, entra también la cuestión de la calidad. En el sentido de al parar, pensar y proyectar para diseñar ese espacio, le dan al tiempo una intención y una calidad distinta. Por ahí la reunión dura 2 horas como iba a durar, o dura medio día como iba a durar, pero lo piensan de una manera cualitativa completamente distinta, ¿se entiende? ¿Mm? Bien, ¿algún comentario final? Y vamos ya para el cierre. Es cortito, es compartir una parte de esta perspectiva, pero algún comentario que quieran hacer más. Y hacemos Perdón, Mariano, tengo una consulta que seguramente por favor, llevaría para mucho tiempo, pero ahora capaz un me comentario. puedes dar alguna luz o nos pueden dar alguna luz. Y es, en este proyectar, cuando estás Ujú, justamente en un momento de turbulencia transformacional, organizacional, digamos, em, también aparecen como muchos obstáculos, ¿no? O barreras. eh, ujú, Algunas tal vez en verdad o ciertas o visibles y otras tal vez son mentales entonces ahí ¿cuál es la recomendación? Es ujú, eh, bueno, ponerlo sobre blanco y negro. Estas ujú, son las barreras, no sé, más reales
que tenemos o que tenemos justificativo y cuáles Ujú, en realidad capaz nos las estamos imaginando y son fantasmas. ujú. Claro, Ese tema, digamos, que claro, seguramente es para otro webinar más o menos. no, pero se pueden, te puedo hacer dos o tres recomendaciones dichas de manera muy rápida. Vos una las estás diciendo. Una es ponerla sobre la mesa y tratar de distinguir cuáles pueden ser reales y cuáles fantaseadas. Segundo, estresar las reales. Si estas reales tienen una alta probabilidad, ¿qué quisiéramos que pase no obstante? Volver Ujú, a la agencia, volver a la ujú, agencia, digamos, ¿sí? ujú, Tercero, puede parecer contraintuitivo lo que digo. Si proyectar empieza por conectarse con el deseo, también es válido conectarse con lo que estamos temiendo que nos impide proyectar. Entonces, por ahí tenemos que ujú, hablar más del temor. Una sesión que condujo una consultora el viernes pasado con un equipo que era una reunión de diseño y lo que metimos es una conversación sobre los temores que tenían porque ujú, no ujú. cambiamos el diseño, no estaban pudiendo pensar. Y eso Claro. destrabó por completo. Entonces, no Ujú, podés trabajar el deseo si estás muy asustado, tenés que dialogar con el temor. ¿Se ujú, entiende? Ahí ujú, hay una tercera recomendación, digamos, ¿se entiende? Porque ahí, y siempre la cuestión de agencia, ¿qué es ujú, lo que nosotros queremos o qué es lo que nos está costando querer? Más allá que la ujú, realidad sea A, B, C o D, digamos, ¿sí? ujú, Lo que no podemos es lo que tenemos que evitar es proyectar nuestro temor como una condición de realidad, ujú, ¿entiendes? ujú, Tres ujú. recomendaciones al pie, te doy Bien, da para más, pero, y sabés que estamos en línea, bárbaro. me escribí por WhatsApp y lo charlamos porque estás pensando en algo concreto en este momento, digamos. Muy bueno, bárbaro, muchísimas Buenísimo. gracias. Entonces, después les vamos a enviar más información de la que mostramos acá. Entre todos nos conocemos y nos vemos con cierta frecuencia y somos tiempo, así que nos podemos dar el tiempo y espacio para hablar esto cuando quieran, digamos. Y vamos a hacer un cierre queremos hacer el chequeo. A ver, vamos a hacer un cierre preguntando cómo se van, ¿sí? No es un formalismo, es parte de una medición comparada. Eh, perdón, estoy compartiendo, ¿sí? Acá está. Vamos a hacer la pregunta de vuelta. Acuérdense que está mal la primera afirmación, ¿sí? Que puede ser acelerado o pausado, pausada, ¿sí? La segunda afirmación. Vuelvan a votar. Pongo acá el QR, es el mismo, ¿sí? ¿Cómo me siento en este momento? A ver, vamos a ver qué aparece. Voy a ocultar para no condicionar. Perdón, voy a ocultar resultados. Nosotros tendríamos que haber votado también, Analia, porque Ujú, somos una sí, más, sí, sí, somos una más en este espacio. así es. Pros y cons de este espacio tan práctico. Está buenísimo una hora, pero te quedas con Queda ganitas de un... justa. Mm, requiere un poquito más. Vamos, 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 respondan todos los que puedan, vamos, respondan, a ver qué pasa, a ver qué pasa con el resultado. Puede variar para abajo, quedarse donde estaba o irse para arriba. A ver, 6. Sigan votando, yo igual muestro. Ajá. ¿Vieron cómo se movieron los indicadores? Ujú, Una hora para parar, pensar y proyectar. Que proyectar por llevar una idea, haber aprendido algo y demás. O sea, les vamos a enviar un artículo donde escribimos sobre una investigación ligada a esto, donde se demuestra el efecto regulador de la atención que tiene el encuentro, la P de participación, la P de pensar. El encuentro tiene un efecto regulador que es este. En más o en menos, la tensión baja. Es un montón lo que bajó. Es un montonazo. Una hora de encuentro diseñado y con la intención de que sea un encuentro fructífero. Fue la intención lo que determinó el tiempo, no la hora del almuerzo. ¿Cómo me voy? Una palabra, una palabra, una palabra.
mayor claridad, calma, calma. Poner en el menti si podés, Caro, poner en el menti nos queda mayor claridad. Calma, tranquila, agradecida. Motivado, dice Juan también en el chat. Motivado, motivado, también bien, buenísimo, vale, donde lo quieran poner, donde lo quieran poner. Bueno, bueno, mil gracias por estar, esperamos que haya sido provechoso, lo vimos a alto nivel y en su perspectiva justamente más de alto nivel. Luego les vamos a enviar información extra desde acá y algunos enlaces y recomendaciones de lecturas y de autores que pueden contribuir, pero básicamente llévenselo como una práctica dura. Es la Ujú. única manera de ser más productivos con bienestar en nuestro tiempo. Y Ricardo Y, decía, es un ideal, yo diría más bien es un imperativo. Sin ujú. duda ideal, pero es un imperativo. No podemos esperar que más que nosotros nos demos esto a nosotros mismos. Y los esperamos el 14, que Don Diego Diego, Martínez va a traer una experiencia bastante innovadora, en la Argentina al menos, no sé si en el mundo, pero de Bayer de liderazgo distribuido institucionalizado. Así que si quieren probar ahí, ver modelos nuevos, aprovéchenlo. Así que los proceso esperamos a a lo largo todos. del tiempo y con preguntas muy verdaderas que se hizo Diego, de qué pasa Ujú. cuando distribuís poder. Todos hablamos de empoderar. Ahora, ¿qué joda se arma para el líder cuando empodera? Y lo bueno es que no es todo color de rosas, tiene muchas cosas buenas y otras que no, y vamos a hablar de eso también. Entonces aprovechen la sesión. Los esperamos. Bueno, gran Bueno, abrazo. muchas Bueno, buena gracias. Gracias. semana. Chau, chau. Gracias, María. Buen día. Gracias, Chau, muchas chau. gracias.